Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en esta nueva tertulia. Nos acompaña ya nuestro invitado, Rodrigo Díez Gárgari, quien, pues voy a decir unas cositas y ustedes irán descubriendo un poco más de su personalidad y de sus intereses. Él es abogado de la Escuela Libre de Derecho y maestro por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de la Escuela Libre de Derecho, del CIDE, de la Ibero y del ITAM. Su práctica como abogado se ha concentrado en el litigio constitucional y administrativo, pero pues tiene una beta artística, ¿no? Que lo ha llevado a escribir libros de cuentos como Boxeo de Sombra y recientemente este ensayo que vamos a compartir hoy con ustedes, Ficciones Lúdicas, Jugar no se acaba, que bueno, pues trata sobre videojuegos, y de ahí la idea de plantear este título que es Paseos por Mundos Virtuales, como pusimos a esta tertulia. Él también colabora en revistas como Tempestad y Letras Libres, y bueno, pues es una persona muy curiosa, con mucho entusiasmo por generar nuevos análisis al derecho. Bienvenido, Rodrigo, qué gusto que nos acompañes. Este, sí, 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 puedes encender tu micro, Rodrigo. Está eso. Bueno, todos me escuchan, ¿verdad? Siempre en estos mundos virtuales, y, bueno, entonces a lo mejor es una cuestión técnica y ahorita seguro la resolverá, pero no pasa nada. Ahí está, tenía apagado mi Te dábamos la micrófono. José Ramón, muchísimas gracias por... Ahí ya se oyen. ¿Acá se oye o no? Sí, adelante. No. ¿Acá se escucha o no? Sí, sí te escuchamos. Sí, pues José Ramón, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a todos los que nos están aquí acompañando para esta charla. Es un gusto estar aquí en el tribunal. Excelente, bueno, pues vamos a darnos vuelo con esto, insisto, si luego las personas que nos están acompañando quieren participar, de eso se trata, ¿no? Es una tertulia, es una charla, la idea es que, bueno, pues podamos compartir incluso gustos, filias, ¿no? Fobias, si quieren ustedes, a propósito de nuestra relación con la virtualidad, que ahora, con esta pandemia, pues se hizo mayor, ¿no? O justo ahora la estamos experimentando, y de alguna manera, bueno, pues estos píxeles que forman rostros de las personas que nos acompañan, pues representan, ¿no? Es el avatar de ustedes, al final de cuentas es una representación, ¿no? Ustedes están en su casa, nosotros en la nuestra, y vamos a pasear, vamos a tomarle la palabra a Rodrigo. Rodrigo, yo ya lo leí en tu libro, pero pues si quieres cuéntale a la audiencia cómo es que te interesaste en este tema desde muy temprano sobre los videojuegos. Oiga, trae un pequeño aquí, mi conexión no está funcionando, entonces nada más déjeme, me voy a cambiar de... Sí, no te preocupes, cámbiate con calma. Yo aquí empiezo a contar unas cosas que preparé para el caso, y si igual quieren, tú con calma, ve y cámbiate de equipo, acá te esperamos. Sí, está de hecho friseado, como dicen en mi aldea digital.
Ya no se puede decir como dicen en mi pueblo, porque ya es, en mi aldea digital dicen friseado. Bueno, les voy a contar un poco de este texto de Rodrigo, que de hecho lo consiguen de manera digital. Yo así lo hice y se puede leer en línea. Se llama Ficciones lúdicas, jugar no se acaba. Ya Rodrigo nos va a contar un poco cómo desde muy joven se interesó por estas cuestiones de los videojuegos. Yo les decía un poco fuera de cámara, antes de iniciar la sesión, que bueno, pues si hay aquí entre ustedes algún gamer, igual pueden compartirnos su experiencia. Nuestra generación, lo platicábamos también, creció, ¿no? Ya en estas versiones lúdicas de la realidad que algunos desarrolladores llevaron primero a juegos muy sencillos como Pac-Man, Donkey Kong, ¿no? Space Invaders y todos estos primeros juegos que eran muy sencillos, que se basaban en este código binario. Yo todavía me acuerdo en la prepa cuando llegaron las primeras computadoras, la clase consistía eso, ¿no? En hacer una especie de pequeño software, ¿no? Programación, ¿no? Y cómo se hacían se usaba estos códigos HTML, ¿no? Para empezar a programar y hacer que al final, no sé, una carita sonriera o apareciera algo de la nada. Y era pues bastante atractivo. Ahora esto se ha desarrollado de manera exponencial, una forma, como dicen, ha avanzado más la humanidad en 10 años que lo que había avanzado en siglos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos paseos virtuales que nos propone Rodrigo, pues además incluso para el derecho, que eso es lo que estábamos platicando antes de entrar aquí a cámara, ¿no? Sirven de pretexto, ¿no? O sea, yo pongo la palabra o el prefijo pre y luego un guión texto, o sea, es decir, para la lectura de otras cosas podemos empezar por eso, y por eso él mismo agrega el término lúdico, es decir, es una forma de entrar al análisis del derecho, de lo político, desde otra perspectiva absolutamente distinta. Compartíamos, Rodrigo y yo, un poco el pesar de que muchas veces nos estereotipan, ¿no? Como personas poco serias o no dogmáticas, cuando analizamos estos escenarios o estos paseos. Él desde los videojuegos, que es su materia, y yo desde el cine, y casi compartimos las mismas críticas, ¿no? Es que el cine es para relajarse, es para el ocio, ¿cómo puedes utilizarlo tú para un análisis de cualquier cosa? Con los videojuegos pasa lo mismo. Curiosamente coinciden en que detrás de todo esto hay una historia, hay una narrativa, una construcción. Yo anotaba aquí, hay muchísima inter- y transtextualidad, pero el propio derecho es así. O sea, pensemos en lo que habla Josh Gadamer a propósito de la interpretación, cómo la interpretación pues ya no puede hacerse de manera lineal o literalista, sino que hay muchas cosas que dan sentido a lo que leemos y a lo que vemos en el derecho, en la práctica judicial, en la política. Y entonces requerimos de empezar a tener un entrenamiento distinto como operadoras y operadores jurídicos. Y este entrenamiento, creo, nos lo puede brindar mucho estas nuevas narrativas. De hecho, les doy una primicia, pero la Escuela Judicial Electoral está trabajando en un videojuego, o dicho de otra forma, en un escenario de simulación política. Vamos a hacer un videojuego sobre elecciones y el curso va a consistir en eso, en participar con las reglas del sistema electoral en una especie de contienda, ¿no? Entonces, pues simplemente esto puede ya llevarnos a un terreno muy, muy interesante, que es el de la capacitación judicial o el de la didáctica del derecho. Esto tampoco es tan novedoso. En algunas universidades del mundo se imparten cursos de esta naturaleza de simulación política ya desde hace, pues yo diría, al menos una década. Entonces, pues vamos a tratar de explorarlo eso en la Escuela Judicial Electoral. Y es que estos pretextos
hacen muy entretenido el aprendizaje. O sea, ustedes imagínense que bueno, pues si quieres pasar al siguiente nivel, necesitas llenar los requisitos que cualquier partido político o candidatura independiente tuviera que hacer. Entonces estás aprendiendo el derecho electoral de manera, pues así muy, muy amigable y generando, no, o sea, no esta cuestión memorística, sino decir, bueno, pues a mí me interesa seguir al otro nivel. Y así es un poco este mundo de los videojuegos, donde de alguna manera vamos leyendo, decía yo, entre líneas y vamos generando una serie de estrategias, ¿no? Es decir, no sabemos hasta ahora, bueno, quizás seguro hay algún estudio sobre eso, en qué medida nos afectó esa tecnología a esta generación. Y claro que no sabemos en qué medida afectará a la generación actual pues el uso de estas tecnologías, ¿no? Ha cambiado drásticamente la manera de afrontar y de abordar las cosas. Y tan es así que, bueno, pues hoy, por ejemplo, mis hijos, bueno, pues tienen una manera de jugar muy distinta a la que teníamos nosotros. Eso ha generado una polémica, ¿no? Si los videojuegos te hacen un poco más, pues como más egoísta, te hacen salir, no quedarte encerrado en tu casa, se impiden como este desarrollo social. Bueno, va a pasar, o sea, mi hijo de 3 años no ha ido a la escuela de manera presencial en su vida, porque ha pasado todo este año encerrado con una computadora. No sabemos qué va a pasar cuando él tenga que ir a interactuar con sus compañeros, ¿no? Esto sí es una cuestión que tenemos que empezar como a ponderar o a valorar en nuestras vidas. Ciertamente casi todos los estudios hablan de que los videojuegos son buenos como todo, ¿no? Siempre y cuando no se genere un exceso, o sea, siempre y cuando te permitas tener un espacio en el que identifiques qué es el espacio que le vas a destinar al videojuego y que luego hay otras muchas actividades que tienes que hacer, incluso pues, al aire libre, ¿no? Ahora, insisto, con la pandemia eso se complica, pero bueno, pues se entiende que siempre hay una manera de poder también interactuar pues con eso es complicado ahora, ¿no? Quizá con otras personas, pero bueno, pues salir a caminar a lo mejor donde no hay un peligro de contagio, pues sí es factible, ¿no? Lo cierto es que los videojuegos bien llevados generan una serie de actividades cerebrales que son muy positivas, ¿no? Por ejemplo, pues te enfrenta a retos, entonces tú tienes que generar un escenario prospectivo, que eso al derecho le urge, ¿no? O sea, nosotros pensamos muy silogísticamente, pensamos en la única respuesta posible dworkiniana. El videojuego no puede, o sea, si tú piensas así como abogado, no podrías jugar un videojuego, porque el videojuego plantea que tú tengas distintas estrategias, ¿no? Y que puedas empezar a pensar en el futuro, qué va a pasar, por dónde te quieres ir, qué caminos vas a elegir, ¿no? Y a ponderar un poco las decisiones que ya has tomado para poder seguir. Cuenta muchísimo la experiencia, ¿no? Hay todo un tema sobre el desarrollo o el entender la frustración. ¿Se acuerdan que había una gran crítica a la generación, a los millennials, como les decían, porque no tenían capacidad de asimilar pues las derrotas, ¿no? Entonces no tenían como un margen para poder transigir con cierta frustración. Y bueno, pues los videojuegos te enfrentan un poco a esa cuestión, ¿no? Puedes pasar horas tratando de pasar a otro nivel y en algún momento, bueno, algún error de la estrategia te hace retroceder y perder incluso puntos o todo lo que ahí has acumulado, pues tienes que entender que eso se trata de experiencia, ¿no? Entonces, y entender sobre todo que se trata de un juego. Perfecto, Rodrigo, ya estás aquí. O sea, a ver si quieres, prueba tu micro. A ver, ¿ahí ya se oye? Ya, perfecta. No, ya te vemos mejor. Una disculpa, es que me tuve que cambiar de lugar porque la 5G no llega hasta allá arriba.
y entonces pero ya me cambié, mis hijos se subieron a la biblioteca y ya hicimos el intercambio. Estamos aquí todos conectados, ¿no? Ellos en clase y yo aquí en la charla. Entonces, sí, una disculpa aquí creo que va a funcionar a todo dar. No, pues muy bien. Yo ya estaba haciendo ahí nada más unas genial. Pero ahora sí, cuéntanos, te decía yo, cuéntanos sobre todo cómo es que te vino la idea, bueno, cómo es que te convertiste en gamer y cómo es que asociaste esto a un posible análisis, pues como científico social, de asociar estas cosas de los videojuegos al análisis de los problemas sociales. Cuéntanos. Pues sí, digamos, mi acercamiento con los videojuegos fue, pues creo que por mi biografía, pues justamente me toca a mí crecer con los primeros videojuegos, ¿no? El Intellivision y el Atari, ¿no? Yo estaba muy chico y siempre digamos, de inmediato, me acuerdo en cuanto en mi casa compramos estas consolas, me atraparon. Y me encantaba jugar estos juegos pues, muy básicos, ¿no? De aquel entonces, no sé, Pac-Man o Donkey Kong o Space Invaders, etcétera. Y luego, cuando empieza a sofisticarse un poco más, que creo es una de las cosas que menciono en el libro, ocurre con la primera consola de Nintendo, que empieza a sofisticarse en términos narrativos. Los videojuegos, ahí es donde yo me vuelvo loco, ¿no? Porque digamos, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura, el cine, las historias en general. Y entonces cuando me doy cuenta que en los juegos no solamente es cosa de estar matando a los marcianitos o saltando, digamos, mecánicamente, sino que hay una historia y se desenvuelven los personajes y hay un principio y hay un fin. Ahí es, digamos, donde explota mi afición por los videojuegos, al grado que gracias a los videojuegos, digamos, no fue el único factor, pero fue un factor importante, que doy el salto hacia la literatura, ¿no? A partir de ciertos juegos como Zelda, por ejemplo, que fue uno de los primeros que me encantó y que tiene este desarrollo narrativo. Claro, el primero de los Zeldas es un juego muy simple, pero ya estaba ahí digamos, en el juego ya había este desarrollo, este afán por contar una historia. Y entonces yo de eso, o de este tipo de juegos, doy el salto a la literatura, en un principio, pues principalmente a la ciencia ficción y a la fantasía, ¿no? Y bueno, de ahí voy saltando a otras cosas. Y entonces, algo muy curioso, para mí siempre los videojuegos, cuando pienso en los videojuegos, inmediatamente doy el salto a la literatura, porque ocurrieron, en mi caso, de forma paralela. Y entonces, pues digamos, es algo que hoy me sigue encantando, tanto la literatura como los videojuegos, y ocurrieron al mismo tiempo, ¿no? En mi biografía muy, muy personal, desde luego. Sí, no, o sea, la verdad es que le diste al clavo, porque esto incluso ya lo está retomando la filosofía del derecho, ¿no? Las famosas teorías narrativistas. Incluso casi podría sonar hasta homenaje a un Tarufo que apenas nos dejó. Tarufo propone justo esto, o sea, es decir, tú quieres hablar de derecho probatorio, pues tienes que hablar de cómo se construye una cadena de probatoria, pues eso es construir una historia, y los abogados no saben construir historias, entonces hay que apelar a estos ejercicios didácticos y muy lúdicos donde se nos enseña a contar historias, como puede ser el cine y los videojuegos. Y acá además tienes la particularidad, no digo que el cine no sea interactivo, que la literatura no lo sea, sí lo son, ¿no? Por lo menos el buen cine y la buena literatura, sí. Pero la interactividad en el caso de los videojuegos es, no quiero decir mejor, pero es distinta, ¿no? Porque tú controlas al personaje, es decir, tú eres ese personaje, y entonces vives la historia de una manera muy particular. Y creo que el medio, que creo que es algo que todavía al día de hoy hay mucho prejuicio hacia los videojuegos, porque la mayoría de la gente que tal vez no se acerca o que no conoce esto, sigue pensando que los videojuegos son Pac-Man. Sí, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues alguien dice, oye, me pasé 6 horas jugando, ¿no? Un videojuego. Claro, alguien piensa que esta persona jugó 6 horas Pac-Man, y sin duda que se te derrite el cerebro después de jugar 6 horas Pac-Man.
Pero hoy en día no es Pac-Man, es decir, esto es una historia y va avanzando. Sí. 6 horas, 10 horas, yo he pasado muchas más de esas sin levantarme de un sillón, ¿no? jugando un videojuego. Porque ya no solamente es este juego mecánico, ¿no? O sea, no es hacer 500 capiruchos seguidos, es a lo que me refiero, ¿no? Es como formar parte de esta historia, ¿no? Y apela al, ok, ¿qué pasa después? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué ocurre si cumplo con este objetivo? ¿O qué pasa si me voy a este lugar en lugar de a este otro? Sí, de hecho, bueno, fíjate que hay ya bastantes crossovers. O sea, es que lo que te decía es que sí, ahora ya hay películas interactivas, ¿no? Bueno, Netflix ha explorado eso. Mis hijos les gusta una que es El gato con botas. Este gato de Shrek. Y entonces van avanzando y van eligiendo la historia que quieren que el gato les cuente, ¿no? Entonces es como una especie de crossover entre videojuego y cine, pero también hay historias dentro de los videojuegos que están construidas con técnica cinematográfica, ¿no? O sea, al grado que después, cuando las sacan y las suben a YouTube, pues las presentan como películas, ¿no? No sé, he visto cosas sobre Sonic, muy complejas, muy elaboradas, ¿no? Una narrativa ahí súper interesante. Y bueno, el cine también ha explorado sobre esta interactividad que cada vez va a ser mayor en función de la realidad virtual, ¿no? De la RV, ¿no? Completamente. Fíjate, en un principio, cuando los juegos empiezan a contar historias, ¿no? Que digamos, viene con, es una historia muy larga, pero viene con algunos que no somos tan jóvenes aquí se van a acordar de estos juegos en los que, digamos, tenías que escribir comandos, ¿no? Advent, Zork, y entonces le ponías al jugador, ¿no? Abre el cofre, entra esto. Y entonces cuando empiezan a ver esta posibilidad los desarrolladores, claro, lo primero que hacen es voltear un poco a la literatura y al cine. Y donde hay muy buenas herramientas que se pueden usar, pero al mismo tiempo, un videojuego no es una novela y tampoco es una película. Y claro, batalló muchos años, veías este esfuerzo porque se sentían algunos videojuegos como forzados, ¿no? Porque claro, los desarrolladores volteaban a ver esto y decían, ok, voy a meter a la fuerza estos elementos literarios, estos elementos cinematográficos, pero poco a poco esto se fue sofisticando, los creadores empiezan a familiarizarse y llega un punto en el que dicen, ok, ya entendemos que esto es un medio distinto y ahí empiezan a jugar con el propio lenguaje de los videojuegos y los resultados hoy en día son de verdad, o sea, magistrales. Hay juegos que son verdaderamente hermosos, ¿no? En la manera en la que los juegas, en la que te cuentan historias, justamente cuando entienden que es un medio que puede robarse cosas de la literatura y del cine, pero que es un medio con un lenguaje propio, ¿no? Y que tiene que experimentar con su propio lenguaje. Sí, fíjate que justo ese es el tema, creo que nos une. Tenemos un seminario en la UNAM que encabeza Humberto Rosas, que es discípulo de Óscar Correas, y que le llamamos ficcionalidad del derecho, ¿no? O ficción y derecho. Y empezó siendo como arte y derecho y hemos ido avanzando hacia allá. Y justo estamos en ese tema, o sea, cómo ficcionar el derecho para bueno, en mi caso yo digo para hablar de un derecho futuro, o sea, empezar a configurar ese derecho que queremos para la siguiente década, porque entendemos que hoy tiene algunas falencias. Entonces eso implica generar una habilidad, una competencia que hoy los abogados, las abogadas no tenemos, que es la imaginación. O sea, de hecho, si hablamos en el contexto del derecho de la imaginación, suena como transgresivo, ¿no? Ay, ¿cómo imaginar? Pero curiosamente los que están en el ámbito judicial proyectan todos los días, o sea, imaginan, pero no son conscientes de ese ejercicio. Y lo que tú estás proponiendo es eso, o sea, los videojuegos como un ejercicio lúdico para empezar a imaginar, ¿no? O sea, para empezar a generar imágenes en nuestra cabeza distintas. Sí, sin duda. Y en ese sentido, los videojuegos son un gran elemento porque justamente te permiten ejercitar la imaginación de una manera muy constante, ¿no? Cuando estás jugando. Hace ratito, por ejemplo, decías, es muy curioso. Estabas contando de
de tal vez las diferencias en cómo jugábamos o cómo se jugaba hace 30 años, o cómo se juega hoy. A mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando algún amigo, alguna amiga que no es jugadora o jugador intenta jugar alguno de los juegos nuevos, más allá de lo complicado, pero por ejemplo, en los que son de primera persona, ¿no? Los típicos shooters, donde una palanca controla, digamos, la cámara, o sea, tus ojos, ¿no? La cabeza, y la otra, las piernas. Y es para botarse de risa, porque es imposible que coordine a alguien así. Claro, para mí es algo en automático, pero bueno, yo crecí haciendo esto todos los días, ¿no? Pero cuando le das esto a una persona que no ha jugado, es muy simpático, como no pueden caminar, no pueden, y te ayuda a imaginar espacios tridimensionales, ¿no? De manera muy, muy clara. Me pasó a mí con Minecraft. Tuve una semana así de, diablos, ¿por qué se cae al agua? Se ahoga, ¿no? O sea, yo quería que hiciera otras cosas y sí es complicado, justo como lo dices. O sea, requiere efectivamente conectar ciertas áreas del cerebro que no tenemos conectadas, ¿no? Desde luego. Y fíjate, también otro tema que me gustaría platicar, porque es también como este prejuicio con los videojuegos, ¿no? El tema de que si te aíslan, ¿no? Y ahora con la pandemia, esto creo que se ha vuelto más patente. A mí, digamos, este tema de aislarte siempre me ha chocado un poco, porque creo que en el fondo hay hay un prejuicio con este medio en particular, porque nadie se queja de que un niño o un adolescente lea 4 horas, ¿no? Y es básicamente lo mismo, o sea, si alguien se aísla 4 horas leyendo o jugando videojuegos, no hay mucha diferencia en lo que está ocurriendo en su cerebro. Claro, el tema es que hay más prestigio social detrás de la lectura que en los videojuegos, ¿no? Y alguien me podría decir, oye, pero imagínate que el pobre adolescente o el niño juega, ¿no? 16 horas. Igual de mal estaría que leyera 16 horas. O sea, hay un problema claramente ahí, ¿no? Pero creo que hay un prejuicio, porque en realidad no te aísla. Incluso, la verdad es que los videojuegos son una actividad muy social. Y hoy en día eso es muy claro con las redes, es decir, hoy juegas en línea y entonces puedes jugar con cualquier persona en el mundo o con tus propios amigos, y hay gente que se coordina y entonces ya saben que todos los viernes van a jugar Call of Duty con sus cuates, y entonces se reúnen los amigos de la prepa o de la universidad o lo que sea, pero es una actividad que se disfruta mucho más con los otros, ¿no? Desde luego hay momentos en los que uno lo hace en solitario, pero este tema te aísla y es una actividad que no, digamos, obedece más a la caricatura esta del videojugador como el nerd aislado, ¿no? Que está metido ahí en el sótano de la casa de sus papás, ¿no? Y no le pega la luz del sol, ¿no? Y esto es una caricatura. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, aquí en mi casa lo jugamos familiarmente. Y de hecho, cuando tenemos que adquirir un videojuego, lo primero que vemos es, ¿y cuántos jugadores admite, no? Claro. Sí, desde luego, sí, aquí en mi casa jugamos mucho, digamos, con mis hijos, ¿no? Entonces, Mario Kart, que es sumamente divertido, claro, ha generado pleitos muy graves, ¿no? Porque aventar una concha roja cuando alguien está a punto de cruzar la meta es de las cosas más importantes en el universo, pero claro, es algo que se disfruta mucho más cuando lo haces con los otros. Sí, definitivamente, y claro, entonces es un poco un estigma o un cliché pensar que te aísla, ¿no? Porque exacto, no necesariamente te aísla, y quizá hay otras cosas que sí te aíslan más, pero justo por estos preconceptos que tenemos, le damos más peso a ciertos productos culturales que a otros, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿eh? Y te digo, y ahora con la posibilidad de jugar en línea, ¿no? Con las plataformas, por ejemplo, ¿no? El Switch o el Xbox o lo que sea, tú tienes esta posibilidad que para mí, por ejemplo, de niño, yo no la tuve. Es decir, si yo quería jugar con alguien, tenía que invitar a un amigo, ¿no? Y hoy en día no, hoy prendo mi consola y puedo jugar con quien sea, en cualquier parte del mundo, y puedo hablar con esa persona, ¿no? Con la diadema, y decir, eso es muchos de los juegos incluso necesitan un trabajo en equipo muy cercano. Hay un juego que a mí me gusta mucho, que se llama Overwatch, ¿no? Es de shooters.
y son equipos, ¿no? De ciertos personajes contra otros, y cada uno tiene ciertas habilidades, y hay que coordinarse. Es decir, hay que estar hablando y decir, no escojas a ese, ya tenemos suficientes de este tipo de personaje, ataquen por este lado, defendamos de esta manera. Es una actividad muy social. Sí, y estábamos platicando esto fuera de cámara, como dicen, antes de entrar ¿Sí? a la sesión, que los videojuegos, a diferencia del cine o la literatura, generan un nivel más de interpretación normativa, ¿no? Decía que, un poco parafraseando a François Oz, que decía, el derecho en la literatura, el derecho para la literatura, el derecho de la literatura, que luego aplicamos al cine también. En el videojuego hay un cuarto nivel, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un derecho de los videojuegos, o sea, patentes, todo esto que tiene que ver, ¿no? Luego está el derecho en los videojuegos, ¿no? O sea, no sé, hay videojuegos sobre juicios o hay videojuegos donde pues involucran cosas jurídicas muy latentes. Luego está el sistema normativo simulado dentro del videojuego, sobre todo en los videojuegos de construcción de civilizaciones y sociedades, ¿no? Y si violas una regla o si eres injusto incluso, pues te quitan el poder y estas cuestiones. Pero luego está esta que tú dices, o sea, es el nivel donde las comunidades de jugadores se integran reglas y se norman a sí mismos, incluso hasta dirimen controversias y estas cuestiones, ¿no? Que eso no está en el cine, en la literatura. Por ejemplo, un suceso que narro yo en mi libro y que me parecía bien interesante desde una perspectiva jurídica hay ciertos juegos en los que, digamos, tú tienes una parte principal, o sea, la historia, ¿no? En la que vas avanzando en la historia. Pero para lograr eso es necesario, digamos, fortalecer a tu personaje, ¿no? Hacer experiencia, ¿no? Y eso es aburrido, ¿no? Es como tocar escalas en la guitarra. Sí, es terrible, ¿no? Pero hay que hacerlo. Si quieres tocar bien, ¿no? Lo tienes que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se generó un mercado de personas que se alquilan. Y entonces yo contrato a alguien, digamos, esto normalmente pasa en países muy ricos y contratan a gente de países muy pobres. Y entonces yo le digo a alguien, oye, yo te voy a pagar X cantidad al mes y tienes que hacerme experiencia. No avances nada de la historia. No puedes, digamos, avanzar en el desarrollo de mi personaje. Solamente quiero que vayas y mates monstruos, ¿no? Para ganar experiencia todo el día, mecánicamente. Y entonces tienes a esta pobre persona haciendo esto durante 6 horas y tú le pagas, ¿no? Entonces, digamos, tú le das tu clave, él entra y te dice, oye, mira, el día de hoy hice X cantidad de puntos o te conseguí tanto dinero, ¿no? Dinero dentro del videojuego. El problema es que esto empezó a generar distorsiones dentro del juego, porque a los jugadores les parecía injusto. Y entonces, oye, pero ¿qué pasa con, o sea, alguien que tiene dinero hace esto, contrata a estas personas y mejora a su personaje de una manera artificial? Y el malestar llegó a tal grado que empezó a haber actos pues sí, de racismo, porque además identificaban muchas de estas personas, digamos, a las que contratas, eran chinos. Y entonces les ponían el nombre de granjeros, ¿no? Granjeros chinos. Y entonces resulta que si tú estabas en el juego y alguien, digamos, con tu personaje, llegaba otro personaje, te preguntaba algo, y los que no hablaban inglés los atacaban, porque el otro, digamos, este grupo de bandoleros asumía que eras un granjero chino, que estabas distorsionando todo adentro del juego y mataban a tu personaje. Entonces, había gente cazando granjeros chinos por todos lados, pero claro, pues esa persona podría ser de Ecuador y simplemente no hablar inglés y pues era un granjero chino para estas comunidades. Y claro, la compañía de este videojuego tuvo que tomar cartas en el asunto para tratar de arreglar esto y que no hubiera este desprecio por los granjeros chinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay un caso bien claro de estos fenómenos normativos dentro de las comunidades de videojugadores. Fíjate que casi estoy acordando de la película de Ready Player One de Steven Spielberg, porque efectivamente esa mega empresa lo que hace es, tiene una serie de personas que están destinadas, ¿no? Para conseguir estos, incluso, bueno, lo pone en términos hasta como de
lucha de clases, porque nuestro protagonista vive en una ciudad medio de paracaidistas, ¿no? Incluso explotan esa ciudad. No lo había visualizado así. Y como te decía yo también, cómo van viviendo para eso, ¿no? Es una biopolítica dentro del juego, porque estas personas hacían todo de su vida para adquirir accesorios para poder vivir dentro del videojuego, y que eso estamos a nada, ¿no? Que suceda, que ya está planteado por el cine desde hace mucho, o sea, en películas como Gamers, Pixeles, Jumanji, ¿no? O sea, es decir, va a llegar un momento en que estemos más tiempo adentro que fuera, ¿no? Y tienes además incluso, a ver, tienes una comunidad ahí dentro, tienes una reputación. Esto sí, yo lo he pensado, y mucha gente, digamos, cuando lo cuento, hay gente que se ríe y tal vez puede ser un poco de risa, pero para mí era muy en serio. Recuerdo que un día pues, me despierto un sábado, ¿no? Un poco tarde, y entonces salgo de mi cuarto, bajo a preparar el desayuno y veo que mi hija, que ahora juega muy bien, pero esto fue hace 3 años, en aquel entonces no era tan buena, y veo que está jugando Overwatch con mi cuenta, y entonces lo veo y le dije, oye, ¿con la cuenta de quién estás jugando? No, con la tuya. Y le dije, no, a ver, esto es impensable. Es decir, yo tengo una reputación, van a pensar que soy una niña de 7 años jugando ahí. No, o sea, esto me lo tomo en serio, ¿no? Le dije, salte en este momento y te hago tu propia cuenta y que piensen que eres una niña de 7 años. Porque claro, tú empiezas a construir esta reputación. Créditos. Porque todo está, o sea, todo aparece en tu biografía, ¿no? Entonces, alguien puede revisar qué tipo de juegos son a los que les dedicas tiempo, qué nivel has alcanzado, qué tan bueno eres, y en función de eso te dejan participar en determinados torneos o determinadas comunidades, ¿no? Si eres muy bueno, pues te dejan jugar con los muy buenos, si no, pues te hacen, ¿no? Simplemente no te aceptan en un equipo, ¿no? Y bueno, mucha gente se reía de esto, pero bueno, pues para mí era importante, ¿no? Había pasado muchas horas tratando de ser bueno en este juego, para que una niña de 7 años me arruinara, ¿no? Mi reputación en un par de horas. Sí, suele pasar. Oye, nos pregunta Bárbara García Hoyo, que fue pues quien logró que tú estuvieras aquí, quien ha sido pues el motor en muchos aspectos de esta nueva temporada de las tertulias, nos pregunta si, o sea, dice que ella está de acuerdo con esta cuestión que dices tú sobre los videojuegos y la lectura, pero si habría, digamos, un tipo de imaginación distinta que se desarrolla a partir de la lectura y un tipo de imaginación distinta para el gamer. ¿Tú qué opinas? Sí, pero creo que creo que las diferencias son más superficiales. Es decir, ¿no? Uno es más visual que el otro, ¿no? Digamos, en el caso de la lectura, tú reconstruyes mucho de lo que está narrándote un libro, ¿no? Y en cambio, en el juego no. Tú lo estás viendo, es decir, alguien ya decidió cómo se ve este mundo, cómo se ve este personaje. Pero el cómo, digamos, en la parte narrativa, creo que es la misma imaginación y creo que no son muy distintos el universo del videojuego, por lo menos en los que se cuentan historias, ¿no? Digamos, no los estos de disparos, ¿no? Que son muy divertidos, a mí me gustan mucho, pues, pero no tienen esta parte más literaria. Pero en los juegos en los que se cuenta una historia no es muy distinto, ¿no? Y creo que es una imaginación muy similar a la que usamos cuando vemos una película o cuando leemos un libro. Muy bien. Bueno, debo aclarar que esta pregunta, si bien me la hizo llegar Bárbara, es de Miriam Ábrego. Entonces, Miriam, okay, te lo agradecemos, pero bueno. Sí, cualquiera aquí que avienta las preguntas para que esto sea como una charla, pues más. Sí. Y aquí vamos, pues que sea de ida y vuelta, ¿no? Exacto. Entonces, igual, como les dije, las personas que están aquí mismo adentro de la plataforma, si quieren preguntar, nos dicen, alzan su manita o lo ponen en el chat, incluso hasta abren su micro, porque si no, Rodrigo y yo nos la seguimos platicando, ¿no? Exacto. Oye, citas en tu libro Maze and Monsters, ¿no? Que es esta película con Tom Hanks, ¿no? Claro. Y claro, yo estaba pensando en otra película de la época, no sé si tú la viste, se llamaba Juegos de Guerra. Claro, desde luego, con Matthew Broderick. Exacto, y entonces él cree que está jugando un videojuego y está jugando con el mundo, ¿no? Está a punto de disparar las ojivas nucleares, ¿no? Claro, me acuerdo muy bien, es justamente de esa época. Y fíjate, esta de Mazes and Monsters creo que es como la típica, porque al día de hoy
me he topado yo con gente, le ponen Mazes and Monsters, en realidad la película trata sobre un grupo de chavos que juegan un juego que se llama Dungeons and Dragons, que es un juego de rol. Yo lo jugué muchísimo tiempo, es más, ahora lo retomé ahora con mis hijos, ¿no? Y un juego que para mí es entrañable. Y en aquel entonces, como tenía que ver con dragones y magos y demonios y cosas así, empezó a generarse como mito urbano, que esto era satánico, ¿no? Claro, esto tenía el mismo sustento que pensar que un rapero es satánico, ¿no? Básicamente igual de... O los pitufos eran satánicos. O los pitufos, claro, pero entonces se generó toda esta imagen de las personas que jugaban Dungeons and Dragons, que es algo bien parecido a lo que pasa hoy con los jugadores, ¿no? En la que otra vez dicen, esta persona no puede ser funcional, ¿no? Desde luego que sí, hombre, no, esta caricatura o este estereotipo del jugador creo que nunca tuvo sustento, y hoy en el que los videojuegos ya, o sea, todo el mundo lo hace, pues hoy tiene menos sustento aún, ¿no? Pero fíjate que, bueno, es que estaba pensando, por ejemplo, en Stranger Things, ¿no? Que jugaban un juego de rol parecido es ese, el Dungeons and Dragons, justamente. Exacto, ¿no? Sí. Y ellos son los héroes, pero pasa en pixeles. También el nerd, que ahora es un fracasado como adulto, es el que salva al mundo, ¿no? Claro. Como esta reivindicación de un tipo de saber que yo leí en un libro de Irving Wallace que se llama La filosofía de los superhéroes. Él dice que como perdimos nuestra capacidad para un tipo de pensamiento mitológico, donde pues siempre estábamos apelando a estándares y parámetros de elevación moral, entonces la contemporaneidad apostó a estas narrativas, ¿no? Y entonces la sabiduría, dice él, está situada en las narrativas de los superhéroes y de los héroes. Por eso nos atraen tanto este tipo de historias. Claro. Y claro, un poco está ligado entre el cine y los videojuegos, y dice, ahí es donde tendríamos que ir a buscar la filosofía contemporánea. Es una propuesta interesante, ¿no? A la cultura pop, ahí está situada, ¿no? Ahí están nuestros siguientes héroes y heroínas. Sí, sin duda. Y bueno, pues justamente pensaba que en ese sentido, lo que tú decías al inicio, ¿no? Como que descalificar de inmediato, de inicio, estas narrativas pudiera resultar hasta peligroso, ¿no? O sea, que pudieran... Y el tema es justamente que además seguimos pensando, o hay gente que sigue pensando que otra vez, que alguien pasa 16 horas jugando Pac-Man. Desde luego que el cerebro se te va a licuar después de jugar 16 horas Pac-Man, ¿no? Pero lo que hoy se juega no es Pac-Man, ¿no? Ya cambió mucho y se sofisticó. Y empezamos a ver, por ejemplo, estos cruces entre distintos medios. Y hoy en día ves a escritores muy buenos haciendo guiones para videojuegos, o a músicos haciendo música para videojuegos, y entonces empiezan a cruzar, ¿no? de un lado al otro. Yo creo que esto le viene bien a cualquier medio, y hoy, no sé, por ejemplo, hay un juego muy famoso que se llama The Last of Us, ¿no? Hay dos, de hecho, de esto, ¿no? La música la hace Gustavo Santaolalla, ¿no? Desde el primero. Entonces, ¿no? Es decir, ya empieza a haber estos cruces en los que la gente dice, oye, a ver, ¿qué está pasando ahí? Ya no lo ven como es una pérdida de tiempo, ¿no? Lo cual ha ayudado a sofisticar este medio, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que la modernidad es muy doble moralista, ¿no? De doble discurso. Entonces, a mí me pasa mucho con colegas que son cinéfilos, pero que no quieren reconocerlo porque creen lo que tú dices. Curiosamente, allá en ese mundo tienen prestigio, pero vienen a este mundo y entonces no tendrían prestigio. Entonces, separan su personalidad. O sea, uno es el cinéfilo y otro es el abogado o la abogada, ¿no? Entonces, pierden una oportunidad tremenda, porque como tú lo estás haciendo al reunirlo, entonces esto cobra mucha más, o sea, es decir, tus habilidades, tus competencias que vas adquiriendo desde tus hobbies, esta fuerza de la cotidianeidad termina impactando en el derecho de manera positiva. O sea, no tendríamos por qué discriminar o sacar estas cosas. Al contrario, habría que incorporarlas, ¿no?
Así es, así es. Creo que Agustín levantó la mano. Sí, adelante, Agustín Robledo. A lo mejor fue, sí, ¿sí nos escuchas, Agustín? Está intentando. Sí. Oye, que después ahorita que pueda participar, yo te quería preguntar una cosa. Tú en tu libro dices que para ti el videojuego es arte audiovisual. O sea, eso no lo había yo leído en ningún lado. O sea, difícilmente, ya ves que hay toda una discusión si el cine es séptimo arte, pero o sea, tú ya de plano dices, los videojuegos, yo entiendo, yo sí sé, lo entiendo por qué, pero incluso estaría bien que nos lo compartieras. ¿Por qué consideras que es arte un videojuego? Creo que, a ver, el tema, digamos, como para puntualizar, porque lo que me gusta decir es, a ver, si nos planteamos la pregunta de esto es arte o no, se vuelve un tema de definición, ¿no? ¿Qué entendemos por arte? Y si esto cae de este lado de la frontera o de aquel lado de la frontera. Y se vuelve, digamos, creo que no es tan útil esa, pero, digamos, esa discusión. Lo que sí me gusta y estoy convencido, o prefiero irme por ese lado, es si nos preguntamos, ¿es posible o no la expresión artística dentro de los videojuegos? Sin duda. Es decir, desde visual, desde la música, desde el guión, todo esto, hay una expresión artística muy, que se busca de manera consciente, ¿no? Es decir, hay, digamos, en lo visual, por ejemplo, pues lo que hoy se hace es increíble. O sea, hay ambientes dentro de los videojuegos que son hermosos, ¿no? Y que hay gente que, digamos, que le trabajó horas y horas y horas, y no solamente una cosa mecánica, ¿no? O sea, no es nada más picar piedra, es hagamos de esto un lugar hermoso. Y lo mismo con el guión, lo mismo con la música, el diseño de niveles, que es, a ver, suena fácil, pero es diseñar un mundo, ¿no? Sí, no, eso es lo que más me atrae, ¿no? Porque diseñas un mundo y un mundo en el que puedes ponerle un sistema normativo, puedes generar un orden jurídico. Oye, pues ya llegaron algunas preguntas A ver. que están interesantes. A ver, Juan Abelardo, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, pregunta: los videojuegos han evolucionado de cómo los conocimos nosotros, pero en una generación la naturaleza de estos videojuegos no tendrá otras lógicas que tal vez no sean compatibles con los desarrollos profesionales. ¿Qué futuro se espera para estos videojuegos? Pero que no sean compatibles, ¿a qué se refiere? O sea, compatibles con los desarrollos profesionales. O sea, me imagino que, claro, los videojuegos exploran la complejidad, exploran la multiculturalidad, exploran la multidisciplinariedad, ¿no? Entonces, si tú yo entiendo si la pregunta, tratas de disciplinarlos, pues no, o sea, es decir, no encontrarías una manera idónea de hacerlo. Yo creo que eso es una ventaja, porque entonces es como encuentras el derecho en la realidad, no lo encuentras puro, autónomo, lo encuentras con otras cosas. Pero a ver. Desde luego. No, a ver, y los mundos, por ejemplo, hay algo que es digamos, dentro de los mundos, dentro de un videojuego y las comunidades que se generan ahí adentro, pues llega un momento en el que esto se escapa de las manos de los creadores, ¿no? Y esto cobra una vida propia. Y la gente empieza a jugar el juego de cierta manera que tal vez quien lo hizo nunca se imaginó que iba a ocurrir de esa manera. Sí, exacto. O sea, digamos que cobran autonomía, ¿no? Cobran vida. Incluso, sobre todo, si pensamos que a lo mejor detrás está un algoritmo o una inteligencia artificial, el desarrollador queda rebasado. Así es, desde luego. Muy bien. La segunda pregunta es de nuestro querido Alexander. ¿Qué videojuegos recomiendan para aquellos que buscan adentrarse a las narrativas que describen y para aquellos que ya tienen algún tiempo? Quizá pues una lista de videojuegos que tú nos recomendaras para los iniciados, para los que ya están intermedios y para los avanzados. Claro. Es más, aquí creo que en el chat, nada más me confirman si sale. Yes. A ver, justamente aquí, perdón, es que aclararon aquí el tema de
Sobre la doble moral. Según recuerdo, después de la masacre en Columbine, las investigaciones los orientaban a la música que escuchaban los... Claro, a ver, el tema déjenme hago aquí un paréntesis y con todo gusto les hago una lista de videojuegos que creo que podrían ser, digamos, como para tal vez los que no están muy familiarizados con esto y que puedan entrar a este mundo, ¿no? Especialmente los narrativos, que creo que es donde está la mayor riqueza, ¿no? Ahorita se los mando o te los hago llegar, José Ramón. Pero ya entendí aquí lo que decían, ¿no? En la pregunta anterior, que era como esta doble moral o el tema de la masacre. Esta es para mí una discusión apasionante, ¿no? Que es lo de la conexión entre violencia. Y videojuegos. A ver. Bowling a Columbine, ¿no? Así es. Creo que, a ver, estoy convencido que no hay ningún vínculo fuerte entre videojuegos violentos y conducta violenta. El tema es que es un buen chivo expiatorio los videojuegos. Sí. Lo mismo ocurrió, es decir, esto es recurrente y eso nos debería hacer sospechar. Lo mismo ocurrió con el rock, lo mismo ocurrió con el cine, lo mismo con los cómics. Con los cómics, lo mismo ocurrió con el rap. Y entonces... Con el reggaetón ahora. Ajá, si la reacción suele ser la misma cada que viene un fenómeno nuevo, pues el problema más bien es nuestro, no de los fenómenos, ¿no? Es un tema de que no entendemos y decimos, claro. Es del demonio. Es del demonio, ¿no? Claro, los Pokémones eran satánicos, ¿no? No sé si se acuerdan aquello, ¿no? Pero bueno, sí. Desde luego que hubo ahí toda una corriente, ¿no? Entonces, los papás no querían que te compraras a Pikachu, ¿no? Porque pues era del diablo, ¿no? Y Pikachu, pues, uno de los personajes más tiernos de la historia, ¿no? No veo cómo alguien pudiera pensar que era del diablo el pobre Pikachu. Pero ¿qué pasa con los videojuegos? Que se vuelve un chivo expiatorio muy fácil, porque como ya hay juegos muy, muy violentos, entonces dicen, desde luego, los chavos de Columbine jugaban Doom, ¿no? Que era el juego que estaba de moda en aquel entonces. Hombre, como cualquier chavo de esa edad, es decir, no era algo exclusivo de ellos dos, ¿no? O hoy, por ejemplo, cuando vemos las noticias y entonces dicen, no, esto posiblemente lo causaron los videojuegos porque se descubrió una pandilla que en su departamento donde se reunían a planear las fechorías había una consola de videojuegos. Hombre, sí, y también seguramente había un lavabo, ¿no? Pero no le vamos a echar la culpa al lavabo de esto. Y claro, el tema es pero se vuelve muy fácil, especialmente para las autoridades, decir, esto es un problema de los videojuegos, ¿no? Alguien juega Grand Theft Auto, que es este juego en el que tú eres un criminal, ¿no? O sea, el personaje es un criminal y tienes que ir a hacer tus fechorías, tienes que robar bancos y tienes que matar gente. Claro, a mucha gente le parecerá escandaloso, pero es un gran juego, porque la violencia no es gratuita, es decir, no se trata de ir a matar nada más por matar. Es decir, es como si uno se vuelve cara cortada, ¿no? Y claro, asumes al personaje y tienes que cometer estas atrocidades, pero no es algo que ocurra descontextualizado. No hay yo, digamos, si me puse a leer muchísimo sobre esto y no he encontrado un solo estudio más o menos serio, respetable en el que se plantee una conexión, una relación de causalidad entre una y otra cosa, ¿no? La verdad es que casi todos los que sugieren cierta conexión, bueno, uno lo empieza a rascar y resulta que esto lo patrocinó cierta universidad ultraconservadora de Estados Unidos, y entonces ya pues, uno empieza a sospechar, ¿no? Pero las conclusiones, la verdad es que a mí me parece que son muy débiles, ¿no? Recuerdo alguna, ¿no? Que decía, es que miren, si hay... sí te vuelve violento, porque, por ejemplo, ¿no? Y hacían una prueba, un experimento, y ponían a unos niños antes de jugar videojuegos y les medían el ritmo cardíaco. Y después de jugar ciertos videojuegos, aumentaba el ritmo cardíaco. Yo digo, bueno, esto que me dice, no me dice absolutamente nada. También me aumenta el ritmo cardíaco si beso a alguien, y no vamos a prohibir los besos, espero que no, ¿no? O si escucho la música que me gusta. Entonces, esto no me dice absolutamente nada. Aquí todavía no se ha dado esta discusión, pero en Estados Unidos la Suprema Corte analizó una ley de California hace algunos años que establecía, todos los videojuegos tienen una clasificación, pero esta clasificación la pone el propio sector de los videojuegos.
¿no? O sea, no es una autoridad quien da, no es como Segov aquí que ¿no? Hay que ir para las películas. Entonces, simplemente para informar a los consumidores. Y en California, hace algunos años, se aprueba una ley que decía los comercializadores, a las tiendas de videojuegos, tienen que respetar esto, es decir, no le pueden vender a menores de la edad, ahí tienen que pedir identificaciones y etcétera. Esto llega a la Suprema Corte norteamericana y la Suprema Corte dice esto es inconstitucional por todos lados, ¿no? Es decir, no se sostiene, claramente traes algo en contra de los videojuegos, porque si tu preocupación es los niños, todos tendríamos que exigir lo mismo para los libros. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No? Y trazan un paralelismo bien interesante. Dicen, pues esto es decir, los videojuegos no son muy distintos a la literatura en este sentido, por lo tanto, no podemos prohibir. Y en ese juicio se analizan muchísimos de estos estudios alrededor de los videojuegos y la violencia. Y ahí lo dicen, oigan, perdón, pero no hay nada, no hay ninguna evidencia, porque esto es ficción. Y ojo, no digo que esté bien que un niño tenga acceso a cualquier videojuego. No. Pero echarle la culpa a los videojuegos de estas matanzas, pues es la salida más fácil, ¿no? Es como decir que la culpa de la cultura del narcotráfico o que tengamos tanto narcotráfico en México son los narcocorridos, ¿no? Es decir, claro, hay gente que dice, es que el narcocorrido genera o provoca que los niños quieran ser narcotraficantes. Es decir, no, a ver, ojo, esas personas no se volvieron narcotraficantes por escuchar narcocorridos, viven en ciertas comunidades donde se escuchan narcocorridos y creciste con eso, te volviste narcotraficante por otras razones. O sea, si fuera tan fácil evitar eso con regular la música o los libros, pues esto sería un mejor lugar, ¿no? Es mucho más complejo de eso, pero creo que para las autoridades es una salida muy fácil, ¿no? Sí, claro, es culpa de eso. Sí, fíjate que yo citaba Bowling a Columbine porque justo Michael Moore demuestra que no hay una relación. Los canadienses juegan mucho más y no son una sociedad violenta, ¿no? No hay crímenes. Y a mí me pasa también con el cine, ¿no? Por ejemplo, fuimos a hacer un serie debate sobre Breaking Bad y hubo un par de personas en el auditorio que decía que era o sea, ¿cómo se nos ocurría hacer un planteamiento así cuando Breaking Bad era apología del crimen, ¿no? Es que no, así es. Sí, oye, y no es así. Ahorita en el comentario que leía bueno, con el tema de la violencia en los videojuegos, ¿no? Claro, a ver, es muy fácil decir esto es culpa del videojuego violento y no pensar en, pues el problema es el acceso a armas automáticas. Es decir, porque si estos chavos, en lugar de tener acceso a un arma automática, llegan con un revólver, pues tal vez matan a 1, 2, 4 si son muy buenos disparando, pero no matas a 25 personas, ¿no? El problema es otro, ¿no? No el videojuego violento, ¿no? Pero desde luego, pues eso es algo que la sociedad norteamericana pues no quiere ver, ¿no? Claro, porque son doble moralistas, ¿no? Así es, ¿no? Oye, aquí déjame, Juliana tenía aquí algo, déjenme decir. Y lee las preguntas que están ahí y si quieres las contestas. De todas las edades. Ajá. A ver, cuesta destigmatizar este papel del videojuego, ajá, de los alumnos, ya que los dos lo viven y lo saben. Sí, a ver, el tema, por ejemplo, de las clasificaciones, ¿no? Yo juego mucho con mis hijos y tal vez juegan algunos juegos que tal vez no van de acuerdo a la clasificación que viene en la portada de los juegos. Cuando jugamos eso, lo que yo procuro es jugarlos con ellos, ¿no? Y poder explicarles y contextualizar. Lo mismo que si vemos ciertas películas, ¿no? Me parece que a cierta edad uno puede ya ver casi cualquier película y siempre y cuando tú lo hagas acompañado y que puedas contextualizar y que puedas platicar y todo esto, ¿no? Ahora, también en el caso de los videojuegos, sí hay mucha irresponsabilidad de los papás, ¿no? Porque dicen, esto es Donkey Kong, por lo tanto, no va a ocurrir nada y dejan que los niños compren cualquier videojuego, ¿no? Esto, es decir, no se pueden hacer locos. Hay una clasificación y vienen todas las cajitas, ¿no? Y es muy claro además, ¿no? Y luego la otra que decía sobre, buenos días, agradezco infinitamente y felicito al ponente. Me gustaría que nos platicara un poco más de Pokémon Go, porque se cometieron muchas atrocidades. Soy abogada penalista y es una excelente invitación a la creatividad, pero sería
limitativo a ciertas edades. Me encantaría mucho nos dijera una lectura para introducirnos en este mundo fantástico donde podamos coordinar y motivarlo de forma adecuada. La verdad es que yo no ubico historias, digamos, que hayan, o sea, como algunas, digamos, o cosas violentas o algo que haya ocurrido alrededor de Pokémon Go. A mí me gustaba mucho, es decir, la idea de poder, ¿no? Esto de la realidad aumentada, porque no sé si recuerdan de qué se trataba Pokémon Go. Se prendía la cámara del celular y entonces aparecía Pokémon en la calle, ¿no? O sea, como si estuviera ahí, digamos. Y cazar Pokémones. Y entonces estabas ahí cazando Pokémones, ¿no? O sea, las únicas historias que escuché tal vez pues eran como de, no sé, accidentes de tránsito, de gente que tal vez iba manejando y se topaba un Pokémon y entonces, ¿no? O se caían en una coladera. Así es, pero más allá de eso, digamos, no me enteré a ver si ahorita nuestra compañera Reina Gloria nos ayuda, ¿no? A lo mejor que nos cuente algo. Ahí. Yo creo, en cuanto a limitarlo a cierta edad, sí, me parece que es una buena idea tener este sistema de clasificación que no sea obligatorio. Es decir, que simplemente te diga y que le diga a los consumidores, oye, este producto alguien pensó que era adecuado para tal edad, ¿no? Prohibirlo, hay algo ahí que no me gusta de esto, ¿no? Porque otra vez, entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien de 14 años no puede comprar Lolita? ¿Le pedimos una identificación? ¿No? Sí, hay algo ahí que me genera como un malestar. Conflicto. Fíjate que, curiosamente, en la película de Capitán Fantástico, que recomiendo muchísimo, justo sucede eso, ¿no? Una niña adolescente de 13, 14 años empieza a leer Lolita. Y entonces el papá lo que hace es cuestionarla. Pero ¿y qué entiendes por esto y por esto y por esto? Entonces te das cuenta, pues, esa película plantea justo un escenario de una educación libre, o sea, muy libre, ¿no? Muy crítica. La recomiendo muchísimo, Capitán Fantástico. Y tomarte en serio un poco, decir, oye, la cosa que sean adolescentes pues, tienen cierta edad, no son idiotas, ¿no? Claro. O sea, pueden leer estas cosas. Claro, un adulto puede acompañarlos y puede ayudarlos a hacer esto, ¿no? Como una película, ¿no? Es decir, no sé. Explicar. Apocalypse Now, por ejemplo, ¿no? Una película muy violenta. Y claro, yo creo que a cierta edad, o sea, no necesitamos tener 18 años para ver Apocalypse Now, ¿no? Sin duda que no me gustaría que esa película la viera mi hijo de 13 años solo, ¿no? Pero sí me gustaría verla con él, ¿no? Y poder explicarle y poder, ¿no? Darle mi opinión y que entienda un poco más allá, o sea, que vea que esto no es solamente retratar violencia de manera innecesaria o gratuita. Fíjate que yo sí tengo experiencia con Pokémon Go y niños. Sí. Mi hijo de 6 años, o sea, lo bajamos y lo jugábamos juntos, pero después él quiso jugarlo solo y hay una aplicación para niños que tiene lo que le llaman vigilancia parental, ¿no? Entonces, a través de tu correo electrónico, la aplicación te va diciendo qué tiempo está conectado, qué está haciendo y sobre todo, pues lo más preocupante es con quién está interactuando, porque cuando sales a la calle, muchas veces, bueno, pues te encuentras con alguien que supuestamente está en una parada Pokémon o que está en un gimnasio y estas cosas, ¿no? Y para los niños se va ajustando, o sea, cada vez también las aplicaciones van aprendiendo de esos procesos. Desde luego, ahí, y tal vez por ahí va el comentario de Reina, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que también pues, se tiene que cuidar mucho es las comunidades en línea, ¿no? O sea, si un niño o un adolescente, bueno, está jugando en línea, pues claro, te conectas con gente de cualquier tipo. Cibercrímenes. Así es, ¿no? O simplemente gente despreciable, ¿no? O sea, hay un racismo bien importante, ¿no? O sea, en cuanto ven toda esta información sale, ¿no? Ahí en tu gamertag, ¿no? Claro, entonces te topas con alguien de Estados Unidos, ven que eres mexicano y empiezan los ataques racistas, ¿no? Y viva Trump, ¿no? Desde luego hay gente también muy razonable, muy como en todo, ¿no? Pero claro, esto sí es algo que tienes que cuidar porque pues tienes acceso o puedes tener contacto con todo tipo de gente. Así es. Entonces, bueno, pues sí, creo que es nada más, como dijimos desde el inicio, poner atención, ser cautelosos con las aplicaciones, como todo, es una herramienta.
Oye, hay otra pregunta de Daniel García. Dice, Sí. ¿cuál consideras que sea el desarrollo cognitivo de un adolescente que crece jugando juegos de guerra o agresivos o shooters, clasificación M o del esquema de RPG de estrategia como Age of Empires? ¿Influirá en la psique del jugador al exterior? O sea, y creo que sí. A ver, desde luego que influye. Es como digamos, si uno ve una película, digamos, ¿no? Impactante, ¿no? Si uno ve el cine de Bergman, pues algo te pasa, ¿no? Después de ver a Bergman. Pero no te pasa algo malo, digamos, si por ahí va. Es decir, alguien que juega juegos de guerra, ¿no? Estos shooters, ¿se vuelve más violento? Híjole, no, la verdad es que no, o sea, no lo creo, o sea, o si sí, es por otras razones, ¿no? Pero la mayoría de las personas distinguimos bien entre ficción y realidad. Y esto lo podemos ver incluso en los juegos con los niños, ¿no? O sea, de niños pequeños. Es decir, cuando están jugando luchitas, pues claro, cuando alguien pega un coscorrón que cruzó la raya, el otro se da cuenta y le dice otra vez y te la regreso igual. Es decir, sabemos distinguir cuándo estamos jugando y cuándo no estamos jugando. El tema, por ejemplo, ¿cómo afecta al jugador? Yo creo que puedes desarrollar habilidades. Sí, creo que, o sea, yo tampoco no me gusta ser como el defensor de los videojuegos a partir de lo que uno aprende o no aprende, ¿no? O sea, creo que es un medio que se sostiene por sí mismo, ¿no? Si además te da algunas habilidades, digamos, de coordinación, está bien, pues, pero, o sea, lo que voy es cuando decimos hay que jugar videojuegos, ¿no? Que hay gente digamos, que va tal vez por ahí, ¿no? Diciendo, oye, es que los juegos te ayudan a hacer una serie de cosas. Está bien, creo yo que es lo secundario. Cuando escuchas... Lo principal es divertirse. Así es, o sea, sería como recomendarle a alguien jugar fútbol para fortalecer sus músculos. Yo diría, pues, no, para eso ve al gimnasio, juega fútbol si te gusta el fútbol, ¿no? No creo que se necesite mucho más de eso. ¿Se desarrollan habilidades? Sí, sin duda, ¿no? Todos estos RPGs o los de estrategia, ¿no? Age of Empires, en los que pues, hay todo un pensamiento estratégico. Claro que te ayuda, claro que se desarrolla, pero yo creo que para mí, o sea, lo importante es lo otro, ¿no? O sea, es como decir, lean literatura para mejorar tu vocabulario. Pues, ¿no? Lean literatura si les gusta la literatura y ya, ¿no? Me gusta más ese camino, ¿no? Sí, sí lo entiendo. O sea, primero está, digamos, o sea, el fin con el que fueron creados los videojuegos o el cine, pues es el de esparcimiento, ¿no? Así es. Y puede ser un esparcimiento, digamos, o sea, no quiere decir que sea superficial, ¿no? O sea, puede confrontarte con cosas y todo, pero se trataba de eso, no de mejorarte en algún sentido, ¿no? O sea, no hay, por eso, por ejemplo, ahorita lo que decías de Breaking Bad, ¿no? Como eso de la apología. Perdón, digamos, yo no veo ninguna apología del delito en Breaking Bad, ¿no? Veo la evolución de un personaje que a mí me gusta mucho, y lo mismo pasa en los videojuegos, ¿no? No hacen apología de la violencia. Bueno, es que hay un tema ahí interesante. Fíjate que ahora que he estado, me da mis rachas, ¿no? Viendo series de Netflix sobre serial killers y todas estas cuestiones. Muchos de ellos, por ejemplo, Mindhunter, ¿no? Te sí. Plantea que los serial killers aprendieron eso en las propias series de televisión. O sea, que las series de televisión les sugirieron, ¿no? Y como que hay un tema ahí de mutua influencia, no sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Pero creo que el punto es como tú bien dices, no se trata de la serie en sí o del videojuego en sí, sino se trata de los personajes que ya tenían psicopatías o algunas cosas y que les hubiera detonado eso cualquier cosa, ¿no? O sea, el videojuego, la serie o lo que sea. O un día con mucho calor, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero claro, es muy fácil asociarlo y derivar, ¿no? De ahí esas cosas. Y el caso de los videojuegos, digo, es como el chivo expiatorio bien fácil, porque además, digamos, la calidad visual de los videojuegos ha aumentado de una manera increíble. Pues claro, tú ves, no sé, God of War, ¿no? Un juego ahí en el que tú eres un dios y es muy violento, ¿no? Y le cortas la cabeza a los enemigos y les das... si esto lo ve alguien y dice, uy, no, pues es del diablo, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Pero
pero decir, yo he jugado God of War hasta el cansancio y jamás he pensado en cortarle a nadie la cabeza con un hacha. Sí, claro. Es que es eso, distinguir la ficción de la realidad. Oye, y me parece muy, muy bien lo que dice Miguel Eloy García Lara, que nos falta alfabetización digital, ¿no? O sea, al final es miedo porque no lo conocemos, ¿no? O sea, el miedo viene de ahí. Completamente, ¿eh? Completamente. Sí, porque hay esta barrera, ¿no? Que no queremos cruzar y entonces todos estos prejuicios pues es una bola de nieve, se van fortaleciendo y simplemente no vemos qué hay detrás de esto. Así es, así es. Oye, pues justo hay una pregunta que se liga a la que ya nos había hecho Alexander, esta es del doctor Pérez de los Reyes. Dice si hay algunos videojuegos que retomen las cuestiones latinoamericanas, o sea, regionales. Yo, incluso después de que tú des tu lista, yo tengo una lista de videojuegos sobre cuestiones políticas y electorales, que también, si quieren, les puedo compartir. Pero, a ver, ¿tú qué sabes? Y en esa lista hay videojuegos latinoamericanos, pero, a ver, ¿qué sabes tú de estos videojuegos posiblemente latinoamericanos? Conozco, a ver, sí, hay desarrolladores latinoamericanos importantes, ¿no? Y que han sacado juegos buenos, que aborden un tema como muy latinoamericano de la región. Conozco muy pocos. Hay un estudio mexicano de Chihuahua que sacó hace relativamente poco un juego que se llama, creo que Mulaca. Ahorita se los busco. Y es sobre los yaquis, ¿no? Y es un juego que tiene como un poco el mismo sabor que el Zelda, ¿no? El último, el de Breath of the Wild, y con con esta, digamos, con esta temática. Narrativa. Mulaca se llama. Los desarrolladores se llaman Lienzo y es un estudio mexicano, ¿no? Entonces, a ver, también eso es algo bien importante, ¿eh? O sea, hay gente que todavía piensa y dice, esto es una tontería, ¿no? Sus hijos les dicen, quiero hacer videojuegos y parece, pues es peor que si fueran a cocinar metanfetamina, ¿no? Y no, es una industria, o sea, es decir, hay escuelas. Muy rentable. Es muy rentable, o sea, la gente gana mucho dinero haciendo esto y es una carrera seria, ¿no? Otra vez, el tema es que seguimos con este prejuicio, pero por ejemplo, NYU tiene una licenciatura en desarrollo de videojuegos, ¿no? Si esto hubiera existido cuando yo tenía 18 años, eso hubieras estudiado. No me meto a estudiar esto, pero ni por equivocación, ¿no? Fíjate que mi hijo me dijo que, o sea, insisto, tiene 6 años y entonces les dejaron en la escuela que dijeran qué iban a hacer de grandes, ¿no? Y él dijo que iba a ser contador de historias, ¿no? Es claro, todo el mundo dijo, bueno, escritor. Y le dije, pero a ver, explícame qué historias quieres contar. Y al final yo deduje que lo que quiere es eso, o sea, crear historias para videojuegos, crear cómics, crear guiones para series o películas, ¿no? No necesariamente hacer un libro. Así es. Y hoy puedes ir a estudiar eso, ¿no? y dedicarte y ganarte la vida de una manera bastante buena, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Y es una industria bien importante, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, generan, si comparas venta de boletos, ¿no? Digamos, no todo lo que existe alrededor del cine, ¿no? O sea, las loncheritas y los juegos y no. Pero si tú comparas venta de boletos de cine, antes de la pandemia, desde luego ahora el cine ya casi no existe, pero antes de la pandemia, los videojuegos son una industria mucho más grande, mucho. Sí, definitivamente. Y eso es lo que además, o sea, no solo hoy, sino lo que se viene, o sea, si allá estamos yendo. Así es. Oye, pues yo compartí una liga sobre los videojuegos políticos y electorales y luego Adán hace una intervención aquí. Dice, es cierto que en los videojuegos hay bondades y asimismo desventajas. Un buen videojuego de estrategia y con temática desarrolla nuevas habilidades. Si bien es cierto que el uso de videojuegos violentos podría influir en el pensamiento de una persona, sería importante el jugar videojuegos con criterio y separando la realidad con el mundo virtual sin perder sus límites. Hay varios casos en el mundo donde jóvenes de diferentes naciones aprendieron a hablar el idioma de su compañero gamer. Uh-huh. Creo que resume un poco lo que hemos dicho. Gracias, Adán Valencia. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues si quieres, ya empezar
a sugerirnos tu lista de videojuegos. Les voy mandando aquí, mientras, si quiere alguien, como, digamos, mientras alguna pregunta. Por ejemplo, este jueguito les voy a poner cuando Thomas Was Alone. Es un juego muy sencillo, muy sencillo, en el que los personajes son figuras geométricas, cada una con alguna habilidad. Entonces, por ejemplo, hay un cuadrado que flota en el agua, pero que no salta. Luego hay otro que es como una especie de rectángulo muy flaquito, muy alto, que ese es el que salta, pero no flota. Y entonces tienes que usar todas estas figuras geométricas, aparte dentro de una historia, digamos, encantadora, para ir superando los niveles. Y es un juego muy sencillo, pero de verdad increíble. Luego hay otro. Como se llama What Remains of Edith Finch. Digamos, un juego muy particular porque no tienes que vencer a nadie, o sea, no hay enemigos. Digamos, el juego se trata de, tú eres una joven que va a la casa familiar, que está abandonada porque ya se murieron prácticamente todos los de la familia, y entras en la casa y te digo, no tienes que vencer a nadie, pero vas jugando con ciertos elementos de la casa que te traen recuerdos y que empiezas a conocer la historia de tu abuelo, tu tía, y de eso se trata el juego. Es increíble, es con una narración muy sólida, y no es el típico videojuego, ¿no? Digamos, como ¿no? Lo que uno pensaría de, ¿no? Mario Bros, ¿no? Que Mario Bros es espectacular, no vayan a creer que, ¿no? No, sí. Es de los mejores videojuegos de la historia, está en todos los rankings. Y además, digamos, lo que hace Nintendo cuando saca los nuevos, el último, ¿no? Que es el de Mario Odyssey, es increíble. O sea, el diseño de los acertijos, de los mundos, o sea, para quitarse el sombrero, sí, sin duda. Sí, no, y además, como dices tú, van evolucionando, ¿no? Porque fíjate que otra vez voy a la escuela de mi hijo, ¿no? Pero sí. Les pidieron justo recrear historias y hacer una especie como de mini historia representada, y entonces él quiso hacerla sobre Mario Bros. Sí. Entonces el tema era, pero es que Mario, papá, no tiene por qué salvar a la princesa. Y la historia se llamó así: la princesa no necesita ser salvada. Claro. Y entonces, claro, un poco con la complejidad, hoy empiezan a asumir otros roles. Las princesas son a veces, bueno, ahora en las historias son las heroínas, son las que asumen otros roles, y, o sea, va evolucionando también la narrativa. Sí, obviamente, ¿no? Y por ejemplo, ahí sí, la verdad es que normalmente los videojuegos habían estado dirigidos muy a los hombres, y la comunidad, hay cierto machismo muy desagradable en la comunidad de los videojugadores, y que va cambiando, ¿no? Digamos, por fortuna, pero en efecto, hoy en día ya tienes personajes interesantes de mujeres, ¿no? No es nada más la princesa súper sexy, ¿no? Con poca ropa, ¿no? Que es lo que se ocurría hace 15 años en los videojuegos, ¿no? Todas las mujeres eran así, ¿no? Hoy por fortuna, eso empieza a cambiar, ¿no? Y fíjate, ahorita por ejemplo que decías de lo de Mario Bros, me acuerdo, hay juegos en los que en efecto los juegas de una manera muy particular. El último de Zelda es una serie muy famosa de Nintendo, tú eres Link, y básicamente quiere salvar a la princesa, pero ha ido cambiando esto, no es tan sencillo ya. Pero el último, esto ocurre en un mundo virtual súper bonito, es gigantesco, ¿no? Y me acuerdo que yo terminé el juego, digamos que concluí la historia, ¿no? Vencí al enemigo y, ¿no? El reino se salva y todos estamos contentos, pero después de eso lo seguí jugando mucho porque me gustaba pasear por ese mundo. Entonces, cuando terminaba de comer, entre que trabajaba o no, me iba a caminar, o sea, como decir, no conozco, no sé qué hay detrás de esas montañas, entonces pues, quiero ir a ver qué hay. Y entonces iba y me quedaba ahí media hora, una hora, caminando por este mundo, viendo los paisajes, ¿no? Y me divertía muchísimo, y ya no había nada que hacer, o sea, ya no tenía yo que vencer a nadie, simplemente me gustaba este mundo y estar ahí, ¿no? Sí, exacto, también tienes, es lo que llamas
la parte artística, audiovisual de los videojuegos. Así es. Alguien levantó la mano ahorita. Alex Camacho. Ahí está. Hola, muchas gracias. No, muy brevemente felicitar a José Ramón y a Rodrigo Díez, por supuesto. Gracias. No pude evitar esta provocación de sentir cierta nostalgia. Yo soy de la generación, lo platicaba con José Ramón, de los que poníamos en las maquinitas una moneda, haciendo turno esperando el turno para poder jugar, y hacía mucho coraje cuando alguien llegaba y yo haciendo mi esfuerzo me decía, te lo paso, chavo. Entonces, no, deja, yo lo intento. Claro. Pero me parece muy importante este ejercicio que ustedes hacen, digamos, en esta cultura pop, en donde se insertan en los videojuegos, el cine, y hemos visto numerosos ejemplos donde se hacen películas a partir de videojuegos, o incluso sucede al revés, que se hacen videojuegos a partir de películas. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar este aspecto en el que se le atribuyen, como en todas las cosas, aspectos muy positivos a los videojuegos, donde se aumenta la capacidad psicomotriz, dicen, ¿no?, de quien practica los juegos. Algunos otros dicen, no, es mentira, en realidad estar tan expuesto durante tantas horas a una pantalla de televisión te va, decían antes las abuelitas, ¿no?, te vas a quedar visco. Y tanto como atribuirle a los videojuegos que uno está jugando Grand Theft Auto, por ejemplo, que me parece un juego verdaderamente sorprendente porque es espectacular, no solamente en los gráficos, en la música, sino en esta idea de que alguien puede transgredir al Estado, a una ciudad, hacer lo que quiera, robar autos, helicópteros incluso, y el único, pero al final, afortunadamente, y lo digo desde una perspectiva quizá muy rigurosa, pues al final la policía siempre los termina por atrapar. Entonces, pero creo que, como dice Rodrigo, la culpa no es de los videojuegos. Sería tanto como esta película mexicana en la que un niño va al cine a ver Superman y se ata una capa y se avienta de la azotea, ¿no? La culpa es de quién, de Superman, de los papás, del cine, del niño, no lo sabemos, pero bueno, nuevamente felicidades, y quería simplemente compartir esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí José Ramón está compartiendo aquí una lista de que hay unos muy buenos, ¿no? Esta de Scott Pilgrim, a mí me gusta muchísimo esa película, en la que adolescente se enfrenta a los novios malvados, a los exnovios malvados de la chica que le gusta, ¿no? Y todo tiene una estructura como de videojuego. Y acaba de salir un videojuego de Scott Pilgrim, que por lo menos, no sé si está en otras plataformas, pero para el Switch está, y yo no lo he jugado todavía, pero parece que está muy bueno, ¿no? Sí, y bueno, pues ya es fin de semana, entonces ahí mandamos, ya sea que jueguen o vean las películas o incluso lean las novelas, ¿no? Ready Player One creo que también hay novelas. Así es. Entonces, creo que bueno, pues hay otras películas que nacieron de los videojuegos, ¿no? O sea, es decir, que la narrativa del videojuego pasó como Príncipe de Persia, no sé. Sí, Resident Evil, que es muy famosa, y alguna otra que por ahí se me va. Bueno, Mortal Kombat, bueno, y que como película no fue tan buena, ¿no? No. Y el juego, por ejemplo, fue uno de los primeros en los que había violencia así muy gráfica, ¿no? Les arrancaban la cabeza a los jugadores y sí, los papás se volvían locos, ¿no? Yo me acuerdo, como decía ahorita Alejandro, Mortal Kombat yo lo jugaba en las maquinitas, ¿no? Donde había que poner una ficha y ahí sí, bueno, y Sonic a mí me gustó muchísimo la película, el villano es maravilloso. Fíjate, Sonic, que es un juego clásico de Sega. Por cierto, les recomiendo en Netflix, ¿cómo se llama? Déjenme, creo que se llama Level Up. Hay un documental sobre videojuegos, se llama Level Up, ¿verdad? Acá está súper padre porque cuenta historias, por ejemplo, o sea, los capítulos tratan sobre varias cosas, ¿no? O sea, cada capítulo aborda un tema. Y entonces, por ejemplo, hay uno que habla de esta guerra entre Nintendo y Sega, ¿no? Que es interesantísimo, ¿no? Lo que ocurrió ahí. Luego, ¿no? Viene el caso, por ejemplo, hay un personaje de Nintendo muy famoso que se llama Kirby. Es como un fantasmita que se come a los enemigos y adopta sus habilidades. Y los juegos son muy buenos. Y ese juego, digamos, ahorita para aterrizarlo en tema jurídico, el Kirby se llama Kirby por el abogado de Nintendo
ese es su apellido, porque él les gana un asunto muy al principio, cuando sacan Donkey Kong, los demanda a Nintendo, pues no sé si Universal, o sea, la película que haya sacado King Kong, los demandó, ¿no? Por tema de derechos de autor. Y el que los defiende y les gana este asunto es John, no me acuerdo si es John Kirby, pero bueno, se apellida Kirby, el abogado, y además que seguramente le pagaron una cantidad muy considerable de dinero, le pusieron en su honor Kirby a Kirby, el personaje de Nintendo. ¿Y será ese abogado así como glotón? Porque es la idea de Kirby, ¿no? Se come sí, todo. Exacto, exactamente. Oye, y pensando en esta pregunta del doctor Pérez de los Reyes, hay una cosa bien curiosa, no hemos hablado zombies contra plantas, que también es un fenómeno impresionante, que resulta raro que no hayan hecho ya la película, pero hay un peruano que ha hecho como historias paralelas a partir de este juego, este videojuego, cuyo éxito fue en los dispositivos móviles, ¿no? Creo. Claro, desde luego, o el de Angry Birds, ¿se acuerdan? También Angry Birds, ¿no? También fue todo un fenómeno, ¿eh? Todo el mundo jugaba ahí, pues, tenías que esperar, digo, ya en el banco, por desgracia, ya no puedes sacar el celular ni para jugar, pero cuando no estaba prohibido el banco, yo sí, ¿no? Tenía que ir. Pues, ahora ya se puede. ¿Ya? Fíjate, acabo de ir al banco, sí, porque, por ejemplo, en Banorte, tienes que, o sea, a la entrada al banco, sacas una cita. Ajá. Como sacas la cita por una aplicación de celular, entonces te tienen perfectamente, o sea, identificado. Claro. Entonces yo incluso, o sea, me di cuenta hasta después porque qué raro que no me llamaron la atención ni de que traía gorra ni de que traía el celular. Y entonces ya yo fui como medio a preguntar y me dijo, no, pues ya sabemos quién eres, o sea, claro, sacaste la cita con tu número de celular, ¿no? O sea, te tenemos perfectamente identificado. Entonces ya se puede ahora jugar videojuegos en los bancos. Oye, pues hay una pregunta aquí. ¿Qué tal la película de Super Mario Bros? Híjole, claro, es una película ya muy vieja en la que sale Bob Hoskins y John Leguizamo. Me parece terrible. Sí, yo la fui a ver al cine, pero sí yo creo que de ahí, creo que eso fue lo que generó en Nintendo el temor tan grande de ya no dar licencia para que hagan nada con sus personajes. Sí, claro. Sí, es que es muy complicado. No les ha ido muy bien a las películas que proceden de videojuegos. No, porque y esa es especialmente mala. Con Bob Hoskins, que era un gran actor, el que sale en Roger Rabbit, que era Eddie Valiant, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor eso también responde a la pregunta de Miriam Ábrego. O sea, quizá es que lo que es como un libro. Tú te imaginas muchas cosas cuando lees un libro y luego cuando sale la película, muchas de esas cosas no coinciden con esa narrativa, ¿no? A veces la narrativa cinematográfica supera al libro, a veces se queda en no sé, el caso siempre es Harry Potter, ¿no? Y bueno, pues está toda esa discusión. Tú cuando juegas los videojuegos te imaginas una manera de ser de los personajes. Pasó con Sonic incluso, porque ya estaban a punto de sacar la película y tuvieron que retrasarla 2 meses porque los fans no estaban de acuerdo con el diseño del erizo, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí pasa esto de la imaginación, se puede volver complicado. A ver, Carlos Báez, y yo creo que estamos ya casi cerrando esta tertulia, nos pregunta, ¿qué opinión les merece lo afirmado por Alessandro Barico en The Game, en el sentido de que esa herramienta denominada videojuego, que arrancó con aquel Space Invaders, ha modificado por completo la forma de vida de las generaciones más recientes, de tal manera que pasamos de un estilo de vida en la que el esfuerzo, el dolor y la profundidad son la regla, un estilo de la vida en el que la superficialidad, el disfrute sin culpa y la fugacidad pasan a serlo? Muy buena pregunta. Fíjate, yo no he leído el libro, pero o sea, lo que dice, a ver, además ahí si nos repitas, o sea, lo que dice ahí Barico es que digamos, o sea, sin duda que ha cambiado, nada más, pero él dice que pasamos de qué a qué. Digamos que de una generación que tenía que esforzarse y sufrir para conseguir las cosas, a una generación en la que llaman ahora de cristal, ¿no? Que, o sea, que cualquier cosa los hace sensibles porque pues todo es superficial y rápidamente se llega a triunfos de manera muy sencilla, sin sufrir pues casi corporal o en carne viva las cosas, ¿no? Consta que no he leído el libro, lo tengo aquí en montoncitos ahí de los próximos a leer, entonces no sabría decir. Ahora, si lo que dice es, digamos, que estos, como que de alguna manera los videojuegos influyeron, me parece que no.
O sea, me parece que no tiene nada que ver, o sea, como esta visión un tanto superficial o incluso el tema del esfuerzo. Es decir, el enfrentarse a la frustración. Hay pocas cosas que te enseñan a lidiar con la frustración como un videojuego, especialmente los difíciles. Yo hace poco estaba jugando Sekiro, que es de un ninja. Es un gran juego. Pero es famoso porque es un estudio que hace los mismos de The Witcher y de Dark Souls. Es ridículamente difícil, pero difícil, o sea, mal. Y sí, o sea, los momentos de frustración que tuvimos aquí, mis hijos y yo, jugando Sekiro, es toda una lección de vida, después de jugar eso, uno no permanece igual, pero sí, no creo que sea un tema de... Sí cambió, te digo, es que es difícil hablar como de, porque no leí el libro, pero no, creo que podemos decir que hay como una cierta superficialidad en los videojuegos si estamos pensando en Space Invaders. Si pensamos en, que alguien ponía aquí, por ejemplo, en el chat, ¿no? Red Dead Redemption, ¿no? Que es digamos, un tema que está situado como en el viejo oeste, en el que tú eres un criminal, algo parecido a Grand Theft Auto, pero en el oeste norteamericano. Me parece que no hay nada de superficial o que nos haga pensar en esta como generación de cristal, ¿no? Que sí, creo que no, ¿no? Ahora, yo crecí con los videojuegos, entonces también estoy... Sí, eres parcial, no eres imparcial. Completamente, ¿no? O sea, yo no entiendo de ninguna manera mi vida sin los videojuegos. Pero no, yo también soy de la idea tuya, o sea, yo creo que simplemente son otras maneras, ¿no? O sea, otro tipo de generaciones que tendrán pues, que encontrar su espacio en el mundo y luego reflexionar sobre, como nosotros estamos haciendo ahora, cuáles fueron los insumos que nos hicieron crecer y ser lo que somos y aprovecharlos para bien, ¿no? O sea, entonces más bien el tema es de qué ética incorporas a las cosas que miras y que te hicieron crecer y que te hicieron identificarte, ¿no? Es un poco lo mismo que dijimos de los serial killers, ¿no? O sea, no todos los que sufren pues un tipo de violencia de niños necesariamente van a terminar siendo asesinos, ¿no? Depende cómo procesas esas cosas. Sí, ¿no? sin duda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya estamos por cerrar. Me guardé la última pregunta, como dicen, para el final. Y pregunta Bárbara si tú crees que el Mario con la colita es lo máximo en los videojuegos, ¿no? Sin duda. O sea, tengo incluso grabado así de esos momentos que uno no tiene, decir, de dónde estabas cuando viste por primera vez eso. Yo lo tengo muy, muy claro, ¿no? Cuando llego a rentar Mario Bros. 3 y entonces veo esa portada con Mario Mapache. Y sí, mi vida es otra después de eso, sin duda. Listo, Bárbara, misión cumplida. Pues creo que fue muy fructuoso, como dicen los abogados rimbombantes, fue nutricio, me encanta esa palabra, este espacio, pues no sé, Alex Camacho, ¿hay algo más? Estamos justo cerrando en tiempo, dinos no sé si alguien más quiera. José Ramón, solo agradecerle a Rodrigo Díez y por supuesto a José Ramón Narváez y a todas y a todos. Tratamos de acercar temas en los que ustedes pueden identificar aspectos en los que el derecho se vincula en todo lo que nosotros querramos, desde que tomamos el camión y pagamos el pasaje, ya hicimos un contrato, digamos, ¿no? Y los videojuegos no son la excepción, sin duda. Pues muchas gracias. La cotidianidad, ¿no? Dice Certó, se vuelve normativa. Oye, y pienso que en un futuro a lo mejor nosotros nos toque vivir dentro de un videojuego, ¿no? Si logramos que todavía nos alcance el Upload, que es una serie también de HBO, o sea, nos cargarán nuestra conciencia en un videojuego y viviremos adentro de un sistema operativo, no lo sé, pero bueno, todo esto está todavía por descubrirse. Reina levantó la mano. Sí, Reina, adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Gracias. Antes que nada, Rodrigo, quiero felicitarte por tan excelente charla, excelente plática. Ya había participado, pero siempre me gusta hacerlo más.
Entonces, yo quería precisar un poquito el lenguaje al cual te manejas. Nos haces una gran invitación a todo este tipo de contexto, que a veces muchos nosotros como abogados también somos ajenos porque estamos emergidos en otro tipo de cosas, pero es una gran invitación que nos haces. Sin embargo, yo quisiera, antes de irme, platicar una pequeña experiencia que tuve en una película de TED, el famoso TEC. Yo tengo un hijo ya es ahora un adolescente, pero bueno, vaya, cuando lo fui a llevar a ver esa película, mi hijo tenía 5 años y se me hizo muy raro que en la sala no hubiera más que 2 personas, mi hijo, yo y otras dos personas más 3. Y se me hizo muy raro porque yo dije, no es posible que no podamos ver más gente, a lo mejor pues llegan más al rato. Resulta que cuando vemos la dichosa película, manejaba un lenguaje bastante soez. Entonces, cuando ya salimos de la película, entraba una niña, muy curiosa y decía tiernamente, mamá, yo quiero ir a ver a Lucito. Yo entré y dije, no, por favor, no hagas eso antes de entrar. Padres vivimos a veces también un poco ajenos a no leer esas letras chiquititas y podemos decir, dentro del muñeco que es toda una ternura y es una ficción también, pues también podemos afectar. Sí, entonces claro. yo no quería irme sin contarles esta preciosa anécdota que tuve en su momento y sin embargo también tocar un punto a lo que dijo Alejandro Camacho. Hay que tener cuidado siempre entre lo que es la realidad y la ficción. Y a veces esa es la tarea que nos toca a nosotros como adultos, en cualquier trinchera que nos encontremos, poderle decir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en el lugar donde nos encontremos, qué tenemos que hacer con ese tipo de videojuegos, de lecturas. Joker también es una excelente película donde hace un análisis profundo respecto a este tema para nosotros como abogados también. Y pues también enfrentarnos un poco a la frustración, porque nadie nos enseña eso, ¿no? Agradezco mucho la participación. Muchísimas gracias. Gracias, Reina. Gracias a ustedes. Sí, claro, muchas películas que parecen para niños, pero no lo son, ¿no? Y bueno, pues eso hay que tener nada más cuidado. Deadpool, no sé, o propio, ¿no? Guasón que citó. Rodrigo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente darles las gracias ¿no? a ti, a Bárbara, al tribunal y a todos los que nos acompañaron aquí en esta charla, que pues, como a mí es un tema que me encanta, pues sí me disfruto mucho platicar sobre esto. Pues muchas gracias. Toda la Escuela Judicial Electoral te agradece y le agradece a todas las personas que nos acompañaron aquí en esta sala virtual y todas aquellas que estuvieron conectadas a través de las diferentes plataformas y redes sociales que brinda la escuela. Les deseamos a todas y a todos que tengan mucha salud y nos vemos en la próxima tertulia de los viernes, siempre a esta misma hora y en este mismo canal. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Rodrigo.